la última propiedad que habíamos visto, hay varias otras propiedades que uno puede estudiar. La última que vimos fue igualdad, ¿ya? Pero como les digo, hay otras más, no las voy a considerar, eso pues no son tan relevantes para el curso, otras propiedades que pueden haber. Entonces voy a empezar directamente con la parte de las operaciones que se pueden realizar. Entonces vamos a empezar viendo suma y resta de vectores a nivel gráfico. Entonces, a nivel gráfico vamos a empezar a ver esto. Pues vamos a ver algunas estrategias para hacer suma y resta de vectores. Todas dan lo mismo, o sea, todas al final representan gráficamente la suma de un vector, pero pues es bueno saber de todas un tipo, más o menos. Entonces, bueno, voy a tratar primero de hacer acá un eje cartesiano. Ok, ahí tenemos nuestro eje cartesiano. Y digamos que usted tiene dos vectores. Un vector es A, y digamos que es este que va para acá. Este vector de acá le vamos a llamar A. Y usted tiene otro vector que vamos a llamarle, evidentemente, aquí nomás, tengo la flechita. Evidentemente le vamos a llamar B. De esa manera. ¿Ya? Ese de ahí es un vector B. Y de repente, de alguna manera, usted quiere sumar, quiere operar sobre esos vectores y determinar un vector resultante que sería la suma de esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, hay varios métodos que nosotros podríamos utilizar para poder sumar esos dos vectores. Voy a empezar por el que manejo yo más fácilmente, que es el que se conoce como el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el método del paralelogramo? Simplemente es construir un paralelogramo a partir de los vectores que conforman ese sistema, ¿no? O sea, quiero sumar los vectores, construir un paralelogramo con ellos, ¿ya? Entonces, ¿cómo construye ese paralelogramo? Bueno, voy a esperar acá un poquito, me voy a ir a la punta de este vector, ¿ya? Aquí voy a redibujarlo porque aquí ya me queda la flecha del sol. Así, ¿ya? Entonces me voy a la punta de ese vector, o sea, a este punto de aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo ahora? Bueno, voy a dibujar una línea que sea paralela. Un momentito. Una línea que sea paralela a el vector B a partir de ese punto donde está la flecha de A. Es decir, como que voy a volver a dibujar B, pero desde otra referencia. Entonces veamos. Este vector B mide... No lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer así. Entonces mide 5 cuadritos y mide 6 cuadritos hacia arriba. Entonces es 6 aquí. Por lo tanto, si yo dibujara, lo voy a hacer así punteado, ¿verdad? Porque no es que estoy volviendo a dibujar el vector. Simplemente estoy dibujando una línea que sea paralela a esta de acá. ¿Ya? Esa línea que acabo de dibujar ahí, punteada, es paralela a B y tiene el mismo tamaño de B, si ustedes se fijan. ¿Ya? Mide 5 cuadritos horizontales y mide 6 cuadritos verticales igual que B. ¿Ya? Entonces ahí empiezo a construir mi paralelogramo. Ya tengo entonces los dos lados paralelos con respecto a B. Luego lo que yo hago es irme a donde esté perdón, a la punta de B, que es este punto de acá. ¿Ya? Y ahí también trazo una línea paralela a A. Veamos que A tiene 4 y 3, 7 cuadritos horizontales y 3 cuadritos verticales, ¿no? Y vean que eso concuerda perfectamente con este punto de acá, ¿verdad? Es más, incluso voy a prolongar la línea que había dibujado por
a ese punto. Entonces vean que, pues, evidentemente hay una intersección de esas dos líneas paralelas en este punto, ¿verdad? Por lo tanto, mi vector resultante, que sería la suma de esos dos vectores, sería el vector que se extiende desde el punto de origen de los dos vectores hasta el punto en el cual se cruzan esas líneas paralelas a esos dos vectores. Por lo tanto, yo tendría que mi vector A más B sería este de acá. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es A más B. Entonces, construyendo un paralelogramo, yo puedo calcular gráficamente el vector resultante de la suma de esos dos vectores de ahí. ¿Ya? Entonces, ese vector es gráficamente la suma de A más B. Ok, ese es un método para hacer la suma de vectores, ¿verdad? Entonces, voy a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es copiar y pegar esto. Entonces, voy a copiar todo esto. Y lo vamos a pegar acá abajo. Para probar otro método, vamos a poner justo acá. Para probar otro método de análisis, y no agarré el eje X. Ok. Ahí. Bien. Ahora voy a seguir trabajando siempre con esos mismos dos vectores A y B. O sea, voy a partir de cero, evidentemente. Borré A. Voy a partir de cero. Entonces, este es B y este es A. ¿Ya? El otro método que uno tiene para poder hacer la suma de vectores, van a notar que al final va a dar lo mismo gráficamente, y es directamente dibujar el vector B sobre el vector A. Es decir, ¿qué es lo que estaría haciendo básicamente? Redefiniendo la referencia, voy a mover todo esto un poquito más hacia la derecha. A ver, ahí. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted haría? Bueno, redefinir, valga la redundancia, su referencia sobre la flecha de A, es decir, aquí. Y lo que vamos a hacer es colocar el vector B en ese punto. Yo lo voy a colocar, ustedes pues tienen que dibujarlo, ¿no? Lo que hago es mover el vector B a este punto como nueva referencia. Y lo que me quedaría sería lo siguiente. Vamos a ver, serían 5, serían 6. Aquí. Entonces me quedaría algo como esto, ¿no? O sea, si yo lo moviera, eso implicaría que B ya no estaría más aquí, ¿verdad? Y que ahora lo moví para acá. Entonces, ahora ahí está B. Y luego, si yo quisiera calcular el resultante, es decir, A más B, simplemente lo que hago es lo mismo que el proceso anterior, ¿no? Parto desde mi referencia inicial, del punto A, y termino en la punta del vector B, ¿ya? Y con eso obtengo el vector resultante, que sería A más B. Bueno, ahí de esa manera tenemos otra forma de hacer el cálculo de la suma a nivel gráfico de A más B. ¿Ya? Y vean que es lo mismo. O sea, lo que voy a hacer ahorita es superponer, voy a superponer el segundo procedimiento que hicimos con el primero para que vean que en efecto pues es igual. ¿Ya? Entonces vean, aquí estoy superponiéndolo. Miren, vean que la flecha de A más B concuerda perfectamente con la del proceso que habíamos hecho antes con el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces vemos que al final es lo mismo, ¿verdad? Solo es esto de metodología. Vea que la longitud del vector B concuerda perfectamente con la línea paralela intersecada por la línea paralela de A en el método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque como les digo, es lo mismo. Este se le llama el método del triángulo, creo, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces es otra manera de hacer una representación gráfica de vectores. Bueno, en este caso de la suma de vectores.
No, y por ahí me preguntan en el chat, ¿en este caso tendríamos que guiarnos por cabeza y cola del vector para respetar la dirección? Sí, sí, precisamente. Debe tener esa precaución, ¿verdad? Aunque al final vamos a darnos cuenta que entender esa cuestión del sentido, bueno, porque la dirección no es tanto lo que cambia, sino el sentido. Para entender la cuestión del sentido, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es algo tan, o sea, ya les voy a enseñar que no es algo de lo cual debamos preocuparnos después. ¿Ya? Pero sí, hay que tener cuidado con la notación de cuál es la cola del vector inicial, cuál es la punta del vector final y así. ¿Ya? Eso contestando a la pregunta que hicieron en el chat. Bueno, esos son sumas de vectores. Había otro método por ahí que creo que el libro de texto lo explica. Yo no lo explico porque, uno, ya se me olvidó, y dos, porque al final vuelve a lo mismo. Es decir, no hace falta volver a explicar más de lo mismo. Entonces, más que nada, me quiero enfocar en la resta de vectores. ¿Ya? Entonces, digamos que seguiré trabajando yo con esos mismos vectores. ¿Ya? Entonces, vuelvo a copiar todo. Ahí está. Entonces tengo esto, este es el eje y este es el eje X. Y tengo esos mismos dos vectores. Voy a volver a trazarlos. Entonces tengo A, ese es arbitrario, ¿verdad? Para siempre no perder de vista eso con lo que preguntó la compañera. Ese es un vector arbitrario A. Okay. 3 por 7. Ahí. Y el otro es 6 por 5. A ver. Sí, de verdad, esos son los mismos dos vectores. Muy bien. Entonces, este es B y este es A. Pero ahora ya no quiero calcular A más B. O bien B más A. Ah, que eso sí me faltó hacerlo, lo voy a hacer después. ¿Ya? Para que se den cuenta que B más A es lo mismo. Es más, lo voy a hacer ahorita. Ahí mismo voy a aprovechar esta gráfica. Voy a hacer B más A. Con esto compruebo una propiedad de los vectores, que es la propiedad conmutativa en la suma. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces voy a usar el método del triángulo. ¿Verdad? Recuerden que anteriormente nosotros hicimos el método del triángulo, entonces lo que hicimos fue colocar el vector B sobre A, ¿ya? Pero si yo quiero calcular B más A, entonces el proceso cambia un poquito, ¿no? Porque ahora lo que hago es colocar el vector A sobre B, pero el resultado es el mismo porque la suma de vectores cumple con la propiedad conmutativa. Y eso es lo que vamos a comprobar gráficamente en este momento. Entonces voy a colocar el vector A, ¿verdad? Vea que si usa el método del triángulo, lo que usted hace es redefinir una referencia en la punta del vector B, ¿ya? Y lo que hace es redibujar el vector A o trasladarlo, desde mi perspectiva, hacia esa nueva referencia. Y lo que usted tendría sería lo siguiente. 7 aquí por 3. Ahí, ¿verdad? Y ese sería el vector A. Como lo he movido, este desaparece. ¿Ya? Y si yo quisiera, dibujar B más A, pues lo mismo, ¿no? Mi punto de partida es este, mi punto de llegada es este. Por lo tanto, tendríamos que B más A va así. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es B más A, que es lo mismo que A más B. ¿Ya? Y de nuevo, podemos superponer una gráfica encima de cualquiera de las anteriores para darnos cuenta que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, vean, aquí estoy superponiendo las dos, miren, igualito. Solo que ahora, en la línea paralela punteada que habíamos hecho inicialmente que era la línea paralela A, ya no va a la línea paralela, sino que lo que va es directamente el vector A. ¿Ya? Pero vean que en esencia es lo mismo. Ok, muy bien.
Bien, ahora sí voy a empezar con la resta de los vectores. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera restarlos, ok, entonces voy a dibujar ahí B de nuevo. Ahí está B. Y ahí está. Ahí tenemos A, ¿verdad? Entonces tengo A y tengo B. Ok, ahora, ¿cómo restar gráficamente A de B? O sea, si yo quisiera encontrar A menos B, no sé si alguien me puede dar alguna idea de qué podríamos hacer para poder describir gráficamente A menos B. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Prácticamente haciéndome como si se Se hace el procedimiento inverso a la de la suma, pienso yo, no más. O sea, que en vez de Explíquese. donde, o sea, cuando usted suma, por ejemplo, por así decirlo, regresamos a A más B, usted coloca donde inicia, donde finaliza el vector A, coloca B, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pienso yo, no sé si estoy equivocado, que si como la resta es lo inverso que la suma, entonces donde finaliza A, usted coloca la finalización del vector B. No sé si estoy equivocado. La finalización del B. Ajá. Dígame. Si cambiamos el sentido del vector. Ajá. Si cambiamos el sentido, es decir, que en vez de ir hacia allá, vaya hacia abajo, dice usted. Sí. Ajá. ¿Qué tendríamos si hiciéramos eso? ¿Qué vector sería? Coordenadas negativas. Sí, tendría un vector en coordenadas negativas. Pero ¿cómo se llamaría ese vector respecto a lo que tenemos ahí? Si cambia el sentido de ese vector, ¿qué obtendríamos? ¿Cómo sería B? Usted me dijo ya, coordenadas negativas, y es correcto. Pero entonces, en general, B, ¿cómo sería? Negativo. Sería igual a B. Negativo. Sería negativo, ¿verdad? Entonces, por ahí está la idea. La que dijo el compañero acerca de poner, si aún lo entendí, sería algo como esto, ¿ah? Sería así. Tiene que ver con eso, pero no lo vamos a hacer así porque genera más confusión, ¿ya? Entonces, prefiero hacerlo mejor de esta manera. Sí, la forma correcta o la forma más simple de hacer esta resta es viéndolo así. Sabemos que A menos B es exactamente lo mismo que tener A más menos B, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, Sí. yo lo que puedo hacer es dibujar el vector menos B, que es lo que de hecho voy a hacer, ¿ya? Y sumar ese vector con A, ¿verdad? Entonces, si yo dibujo el vector menos B, es exactamente el mismo vector B, pero en sentido opuesto, ¿no? En sentido opuesto. Entonces tendríamos algo como esto. Sería 5 por 6. 5 por 6. Ese vector de ahí sería menos B, ¿verdad? Si no me cree, podemos comprobarlo. Vean que si lo muevo hacia arriba, mide lo mismo que B, pero va en sentido opuesto. En dirección opuesta no, porque no. En sentido opuesto, ¿no? Entonces vemos que en efecto sí es menos B. ¿Ya? Entonces esto de acá es menos B. Y si quiero A más menos B, entonces sumo esos dos. ¿Cómo lo suma? Como usted quiera. O sea, puede ser cualquiera de los dos métodos. Método del paralelogramo o método del triángulo, ¿no? Yo voy a hacer el paralelogramo, para mí ese es el que se me hace más sencillo. Usted lo puede hacer como quiera, si en este momento usted está trabajando en su hoja cuadriculada o en su hoja normal, pues puede hacerlo como quiera.
Muy bien, entonces tendríamos que una nueva referencia aquí. Y entonces mi línea paralela iría más o menos hacia acá. Vamos a ver. 5, 1, 2, 3, 6. Y aquí serían 5. Más o menos así, ¿verdad? No tengo regla. Bueno, por aquí esto tiene para tener una regla. Vamos a probar. Ok, ahí. Entonces tengo una línea paralela, ¿verdad? Y en el caso de A, me voy a la punta de B y trazo la línea paralela a A, ¿verdad? De esta manera. Entonces ahí tengo el punto de choque, ¿no? Que es este de aquí, aproximadamente. Por lo tanto, yo voy a tener que mi vector A menos B es este de aquí, ¿verdad? Entonces, esto de acá es A más menos B, que es lo mismo que tener A menos B. ¿Verdad? Entonces, sí, esa sería la resta de esos dos vectores, ya en notación gráfica. Recuerden que la resta no es conmutativa, ¿ya? Entonces, si yo hago B menos A, no es lo mismo que A menos B, y lo vamos a comprobar, ¿ya? Ok, entonces aquí creo que sí voy a copiar todo esto. Entonces, ahí, ok. Bien, ahora voy a hacer B menos A. Entonces borro todo lo que no es A y B. ¿Verdad? Y ahí ya tengo. Quedan unas pequeñas trazas, da igual. Y pues ahí ya tengo A y B. Ok, ahora yo no quiero calcular A menos B. Quiero calcular B menos A. ¿Ya? Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿no? O sea, usted lo que hace es buscar el negativo de A, ¿verdad? Y sumarlo a B. Entonces le quedaría B más negativo de A. ¿Ya? Y es lo que voy a hacer en este momento. Evidentemente, el negativo de A es el mismo vector A, pero en sentido opuesto, tal como pudimos ver en el caso de B, ¿no? Vea que eso es lo mismo, solo que en sentido opuesto. Entonces, menos A es eso mismo también, ¿no? Por lo tanto, menos A va más o menos así. Pondríamos 3 por 7. Ahí está, ¿verdad? Y una vez más, para que me crean que ese vector de ahí es menos A, lo superpongo. Mire, para que compruebe que en efecto sí, es lo mismo, ¿no? Mire, calza perfecto, solo que va en sentido opuesto. Bueno, vuelvo acá. Eso de ahí sería menos A. Muy bien. Y lo mismo, ¿no? Hago la suma. Y en este caso, voy a usar como antes ya usé el método del paralelogramo, para esta otra resta que es B menos A, yo voy a hacer uso del método de el triángulo, ¿ya? Entonces, recuerde que hacer uso del método del triángulo es colocar B en la punta del vector A, es decir, definir una nueva referencia en la punta del vector A y pues ahí pones el otro vector y de ahí hace todo igual, ¿no? Entonces voy a tratar de mover este.
Y vea que si lo muevo me queda así, ¿va? Ahí está. ¿Ya? Entonces, B menos A, ¿verdad? Y pues ya sabemos que el resultante comparte origen, ¿ya? Comparte origen, y va desde ese punto hasta donde termina el vector B. Por lo tanto, el vector resultante B menos A sería este de aquí, ¿ya? Entonces, esto de aquí es B menos A. Menos A, que es lo mismo que B más negativo A. Ahí no se utilizaría el paralelo de A, no es necesario. No, porque yo usé el otro método. O sea, para hacer esto utilicé este método de acá, que ahí es el del triángulo. Ya, entonces vea que es simplemente un triángulo. Ahora, también lo puede hacer con el método del paralelogramo y es lo mismo, ¿no? Entonces lo voy a hacer así, rudimentariamente. Le quedaría algo como esto, y luego al otro lado le quedaría algo como esto. Perdón, vamos a ver. B con A. Sí, queda lo mismo. Yo lo hice ahí con paralelo. Ajá. Sí, va. Sí. Queda lo mismo. Sí, va, porque aquí teníamos originalmente B, entonces el paralelo iba a ser este, y luego se terminaba de cerrar ahí, pues ahí. Es lo mismo. Muy bien. Entonces, como pueden ver, es bastante simple. ¿Ya? Simplemente, si tiene una resta, hágalo, vuelva a dar una suma, pues, básicamente. Y al término que estaba positivo, cambia el sentido, ¿no? Y esa sería la operatoria, y pues ahí nomás. ¿Ya? Una observación con respecto a esto mismo que acabamos de hacer aquí. Vean que esto también, al final lo puedo representar de esta manera. Voy a copiar esto, o sea, B menos A. También lo puedo representar de esta manera. Entonces ahí tengo A, acá tengo menos A. Entonces lo que voy a hacer ahorita, siempre tratar de representar menos A, es mover B hacia donde estaba y menos A. Y el vector, con el vector resultante. Va a tener que ser así. Esto también es B menos A. ¿Ya? Esa es otra manera de poder representarlo, de hecho. Y pues aquí me voy a anticipar un poquito a un tema que vamos a ver más adelante. Me es conveniente esa notación. Eso de ahí es B menos A. Ya lo habíamos comprobado, ¿no? Y esa notación es conveniente. ¿Por qué? Porque cuando usted ve desplazamientos, esta notación le conviene más de lo que le conviene la del triángulo que hicimos antes y la del paralelogramo que hicimos aún antes. ¿Ya? ¿Cómo lo puede ver? Que es una notación conveniente hacer el vector resta aquí en lugar de hacer todo el procedimiento. Puede verlo de esta manera. Bueno, digamos que usted va primero en un carro, moviéndose en una calle a un ángulo θ sub 1 hacia el noreste. ¿Ya? Y ese movimiento a un ángulo θ sub 1 respecto de esta referencia, usted lo describe a través del vector A. ¿Ya? Entonces recorre toda esta distancia hasta llegar aquí. ¿Ya? Muy bien. Después viene y usted va en su carro, hay un semáforo, lo que sea, y de ahí se mueve en la misma dirección que el vector B. Ya, o sea, se mueve hacia arriba, la cantidad de cuadrados o lo que sea. ¿Verdad? Si usted quisiera medir su desplazamiento, usted lo que hace es... Ah, no, perdón, aquí estoy explicándolo muy mal.
No es así la cosa. No, asuma primero que se mueve a lo largo del vector B, es decir, que se mueve así. Ya, porque es B menos A. Perdón. Primero va en esta dirección. Y después cambia su movimiento hacia la dirección de menos A. Es decir, primero se mueve hacia arriba hasta acá, pero después cambia su movimiento como lo describe A. Es decir, que después de repente viene y hace esto. Asuma que esa línea que dibujé ahí es paralela a A. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a tener? Que su desplazamiento es precisamente esto, que es esto mismo de acá. ¿Ya? Recuerde que el desplazamiento solo mide posición inicial y posición final. ¿Ya? Eso lo va a entender un poquito mejor. Ahorita les estoy explicando algo así vagamente, pero sí lo va a entender un poquito mejor cuando ya veamos el tema en unos cuantos días. ¿Ya? Entonces, solo quédense de momento con la idea de que esto de acá, este B menos A, tal como lo representé ahí, sin hacer toda la demás operatoria, es lo mismo que esto de acá. ¿Ya? Vea que es exactamente lo mismo. De hecho, puede comprobarlo porque es este mismo triángulo el que se forma acá, y lo único que cambia es el hecho de que aquí ha variado la referencia. Pues vea que aquí incluso el tener estas líneas punteadas de acá le indica, he cambiado mi referencia. Pero en esencia, esto de acá es lo mismo que esto de acá, sin necesidad de hacer la gráfica. Bien, voy a enunciar entonces algunas propiedades que cumplen esta suma y resta de vectores, ¿no? Propiedades que cumplen estas cantidades de acá. ¿Ya? Entonces voy a enunciar algunas propiedades. En este caso de la suma, ¿no? Entonces, la primera ya la vimos gráficamente, ¿no? Y es el hecho de tener que la suma es una propiedad conmutativa, o sea, la suma es conmutativa así como en escalares, también en vectores. ¿Ya? O sea, que si usted suma A más B, es lo mismo que sumar B más A, que fue lo que habíamos hecho por acá. ¿Verdad? Vea que ahí tenemos B más A, al otro lado tenemos A más B, diferentes métodos. ¿Verdad? Es lo mismo. Otra propiedad importante es el hecho de que si usted llama a ese vector resultante C, es decir, si todos estos vectores, si este A más B usted lo llama C, este es C, este es C, este es la letra C también, y en general todo vector resultante de la suma le voy a llamar C. ¿Ya? Entonces, pues evidentemente C es igual a B más A, o a más B, como usted lo quiera ver. Sin embargo, sería un error decir que la magnitud de C es igual a la magnitud de A más la magnitud de B, porque eso no es cierto. ¿Ya? Entonces, esto de acá no es cierto. Vectorialmente, C es igual a A más B o a A menos B, como según sea el caso, ¿verdad? Como usted lo quiera ver. Pero en la parte escalar, que es en la magnitud del vector, la magnitud de C no es igual a la suma de las magnitudes del vector. Eso no tiene sentido. Solo hay un caso en el cual eso sí es cierto, ¿ya? Y es cuando A y B son paralelos. Si A y B son paralelos, ahí sí tendría que la magnitud de un vector resultante C sería la suma de las magnitudes. Solo así. De lo contrario, no es posible. ¿Ya? De hecho, eso tiene que ver con una propiedad que se llama desigualdad. A ver, ¿cuál es la de esta? Creo que es la desigualdad triangular. ¿Ya? Que uno la puede derivar ahí. Creo que con la raíz de coseno y todo eso. Entonces, eso de ahí. ¿Verdad? Otra propiedad que también ya estudiamos a nivel gráfico es que A más menos B es lo mismo de tener A menos B. Otra propiedad que no vimos, pero que al cumplirse la conmutativa, pues también se puede hacer algo evidente que se cumple, es la propiedad asociativa. ¿Ya? No lo comprobamos, pero se puede comprobar fácilmente. ¿Verdad? La suma de vectores es asociativa también. ¿Ya? Entonces, tener agrupado B con C y sumarle A es lo mismo que tener agrupado A con B y sumarle C. Usted fácilmente puede comprobar eso. Para eso usted define un tercer vector C en cualquiera de estas circunstancias
Y entonces primero calcule A más B. Es más, lo voy a hacer rápidamente. Aquí lo voy a hacer con este. Ya, yo ya tengo A más B. Digamos que hay un tercer vector C. Vamos a ponerse, voy a ser rebelde, lo voy a poner en el eje negativo, en el segundo cuadrante. Entonces, digamos que es esto. Ya ese vector de ahí es D, le vamos a llamar. Porque ya habíamos dicho que C era la... O no, llamémosle C para trabajar con las unidades, para usar la notación consistentemente. Entonces, este es C. Si yo quisiera calcular A más B más C, ¿verdad? Ahorita el cálculo que yo estoy haciendo es A más B agrupado más C. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera calcular la suma de todo eso, pues evidentemente puedo usar cualquiera de los métodos, ¿no? Voy a usar el del paralelogramo, algo rápido porque para no perder mucho tiempo en esto. Entonces me quedaría y al otro lado. Ok, entonces tendríamos que este vector de acá hasta acá, así rapidito, es A más B más C. ¿Ya? Eso de ahí sería A más B más C. Mal dibujado, evidentemente. Si yo vengo y en lugar de hacerlo de esta manera, lo hago como antes lo había planteado, ¿no? Que es B más C, y de ahí le sumo A, o al revés, porque como con la propiedad conmutativa, voy a llegar a ese mismo vector, ¿verdad? No lo voy a hacer por cuestiones de tiempo y porque es bien fácil de comprobar, ¿ya? Entonces, esa es la propiedad asociativa. Bueno, y aquí eso, ¿ya? Y la otra propiedad que vamos a tratar es la del elemento neutro, ¿ya? Que es que si usted le suma el negativo de un vector a su positivo, ¿qué le va a quedar? El vector 0, ¿ya? Y pues evidentemente esto implica que la magnitud de A va a ser igual a la magnitud de menos A. ¿Ya? Entonces, esas son algunas propiedades de los vectores a nivel gráfico hasta ahora. Sigamos, ¿verdad? Otra operación que podemos hacer con los vectores es multiplicación por escalares. Entonces decimos que si un vector A es multiplicado por un escalar, ya sabemos, ya a este punto pues ya conocemos la diferencia entre uno u otro, ¿va? Una cantidad de vectorial escalar. Entonces multiplica un escalar por A, el escalar es M, el producto de M por A le da como resultado un vector con magnitud MA. Es decir, usted multiplica la magnitud del vector por M y pues va a obtener que M es, que el vector va a tener un sentido, tome de ahí dirección positiva y dirección negativa como sentido positivo y sentido negativo. ¿Ya? Entonces decimos dirección positiva si M es mayor que 0, negativa si M es menor que 0. ¿Ya? Entonces ahí le están diciendo, multiplique por un escalar, le va a cambiar el vector. Y ese vector va a cambiar de manera tal que la magnitud de ese vector nuevo va a ser una multiplicación del escalar por propiamente la magnitud del vector original. ¿A qué se refiere esto gráficamente? Bueno, yo ahí tengo dibujado un vector A, ¿verdad? Y yo lo que voy a hacer es calcular diversos valores de M para ese vector. Vamos a empezar calculando 2A, ¿verdad? Si usted asume que M es igual a 2, y usted dibuja el vector, le va a quedar ¿qué como resultado? Un vector que va a ser 2 veces más grande. ¿Ya? Entonces, esto de acá sería 2A. Si M fuera igual a 3, le quedaría un vector 3 veces más grande. ¿Ya? Entonces le quedaría un vector como este. Ups.
Ah. Sí, claramente 3A. O sea, vea que pues no se va notando porque cada vector tapa al otro, a cada vector que voy dibujando tapa al otro, pero note que pues 3A mide de aquí hasta acá, ¿verdad? Luego 2A mide de aquí hasta acá, ¿ya? Y el vector A mide de aquí hasta acá. Entonces no crea que es que he borrado los otros, ¿no? Sino que han cambiado y pues como uno se superpone al otro, por eso no se ven los otros colores. Pero pues vea la flecha, ¿ya? Evidentemente 3A es 3 veces más grande, ¿ya? ¿Qué pasa si ahora si M fuera igual a un medio? Puede ser un fraccionario perfectamente, ¿ya? ¿Qué pasa si M es igual a un medio? Entonces yo tendría que, en este caso, la magnitud pues, de ese vector va a ser menor, ¿no? Porque usted está multiplicando por un menos menor que 1. Y el vector un medio de A sería el que va de aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, eso de ahí es un medio de A. O 0.5A, como usted lo quiera ver, ¿ya? Y si usted viene y multiplica por un negativo, digamos por negativo 1, ¿ya? Entonces, negativo 1 es un vector que va en dirección opuesta, ya en sentido opuesto. Entonces tendría acá menos A, evidentemente. Y así, ¿verdad? Cada una de las variaciones que hemos venido viendo. Ups. Y así, ¿verdad? Entonces, los escalares lo que hacen es cambiarme la magnitud del vector, ¿verdad? Del vector al cual estoy multiplicando el escalar. Y bueno, esas son algunas propiedades y operaciones que se pueden realizar sobre vectores de forma gráfica. O sea, todo esto que hemos visto hasta ahora es el método gráfico de análisis de vectores. Bueno, eso es todo en cuanto a método gráfico de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a empezar a ver ya nociones analíticas ahora. Ya, todo esto ha sido método gráfico, vamos a entrar ahora a método analítico. Entonces, consideremos un vector que vamos a llamar A de esta forma. Eso de ahí es A. Entonces, tenemos ese vector A, un vector A arbitrario, ¿verdad? Como todos los vectores que hemos venido dibujando hasta ahora. Ya, no le he puesto numeración a nada porque pues, solo estoy ejemplificando. Lo voy a hacer más grande por cualquier cosa. Hagámoslo así. Ahí está. Ese vector es A. ¿Ya? Entonces, resulta ser que yo puedo representar ese vector A como un vector compuesto, es decir, un vector resultante de la suma de dos otros vectores. Y en este caso, si nosotros analizamos esto mediante el método del paralelogramo, es fácil darse cuenta que los dos vectores que yo debo sumar son los siguientes, ¿ya? Uno que va desde el origen hasta acá, sobre el eje X, y el otro que va desde el origen sobre el eje Y hasta acá, ¿no? Entonces, vean pues, si usted hace el uso del método del paralelogramo, evidentemente usted va a tener que... Perdón. que esos dos vectores van a componer el vector A, ¿ya? Entonces, vamos a llamar a este vector que va sobre el eje X, AX,
Y a este vector que va sobre el eje Y, pues le vamos a llamar AY. ¿Ya? Entonces, establezcamos esto. Aparte, neurográficamente establezcamos, ¿no? De la siguiente manera. De las propiedades de los vectores. Entonces, yo sé que eso es cierto. ¿Por qué? Porque básicamente si usted aplica el método del paralelogramo para sumar AX con AY, ¿qué obtiene? A. ¿Verdad? Entonces, el que esos dos vectores vayan sobre los ejes X y Y, respectivamente, no es casualidad, en realidad, ¿ya? Esto es así porque, conforme a la referencia que yo he planteado, a esos dos vectores se le conocen como vectores componentes de A. Vea que esta cuestión esta noción de vector componente depende del sistema de referencia, ¿ya? Entonces hay que tener esa precaución, ¿verdad? Es decir, si yo hubiera definido el eje X acá y el eje Y acá, pues evidentemente cambia el orden, ¿no? Y el que sería Y en realidad sería X y así, ¿ya? Pero la noción importante acá es darse cuenta de eso, ¿no? De que no es casualidad que esos dos vectores den como resultado al sumarlos A, sino que eso es así porque el trasfondo depende de la referencia y la referencia tiene que ver con que esos dos vectores son componentes de A. Muy bien, entonces, esos son los vectores componentes. Ahora, sí, ya sabemos que son los componentes, pero no me es tan útil dejar esto expresado de esa manera. Me es más útil dejarlo en términos de otras cantidades que llamamos componentes, que no son los vectores componentes, solo se le llaman componentes. Ya vamos a hablar de eso. Vea, usted puede medir un ángulo θ, que vamos a llamar en este caso, respecto de cualquiera de esos ejes de referencia. En mi caso, y por lo general, uno lo que hace es representar ese ángulo respecto, o lo mide en torno al eje X. Respecto del eje X, usted mide el ángulo al cual se ubica el vector A. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí, ¿ya? Midiendo qué ángulo se subtiende desde el eje X hasta A. ¿Ya? Entonces, a partir de la relación entre ese ángulo y las magnitudes de esos tres vectores que yo tengo ahí, yo defino lo que conocemos como componentes del vector A. No vectores componentes, porque esos ya los definimos, sino solo componentes. ¿Ya? Entonces, para entender esa cuestión de las componentes, yo lo que voy a hacer es sacar cualquiera de los dos triángulos rectángulos que se forman en ese sistema. Vea que ahí hay dos triángulos rectángulos. Uno es este y el otro es este. ¿Ya? Entonces voy a sacar uno de los dos. Voy a sacar el de abajo. ¿Por qué? Porque ese contiene más información. Ya contiene el ángulo θ que estoy definiendo yo ahí. Por lo tanto, yo tendría lo siguiente. Si saco ese triángulo rectángulo y vean cómo lo dibujo. Me quedaría 5 por 3. Ahí. Qué feo me quedó. Ahí está un poquito mejor. Ok, ese triángulo es el mismo que se forma, cualquiera de los dos, ¿no? En este caso también el de abajo. Entonces, vean que no lo dibujé con notación vectorial. Ya eso lo hice a propósito, porque no estoy dibujando los vectores, solo estoy dibujando el triángulo. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer, como estoy solo dibujando un triángulo, simplemente voy a nombrar a cada uno de los catetos de ese triángulo en función de las magnitudes de esos tres vectores que yo tengo representados acá arriba, ¿no? Por lo tanto, este cateto de acá mide AX,
este cateto de acá mide AY, y este cateto de acá, que es la hipotenusa, mide A, ¿verdad? Claramente es un triángulo rectángulo, y aquí tenemos nuestro ángulo θ, ¿ya? De esa manera. Entonces, yo puedo obtener relaciones entre esas 4 variables, o bueno, entre 3 variables de ese triángulo rectángulo, ¿ya? Y eso lo puedo hacer por medio de funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces hay que recordar un poquito ahí lo de preálgebra, creo que es lo que llaman, precálculo, no sé, la clase que llaman ustedes. Y pues ahí recordar un poquito de eso. Entonces, vamos a empezar relacionando AX con la hipotenusa y con θ. ¿Qué función trigonométrica me relaciona estas 3 cantidades? El coseno. Coseno, ¿va? Sí, es coseno. Muy bien, porque el coseno de un ángulo es igual al lado adyacente de un triángulo entre su hipotenusa, ¿no? De un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tendríamos que el coseno de θ va a ser igual a AX. Entonces, es el lado adyacente entre la hipotenusa. ¿Ya? Y si yo quisiera hacer lo mismo con AY, o sea, relacionar estas 3, ¿qué función trigonométrica debo usar? Seno. Seno, ahí sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces tendríamos que el seno de θ es igual a y entre a. Ahora, yo lo que quiero es representar las componentes, ¿ya? Por lo tanto, despejo para x y a y. Pues las componentes son las magnitudes básicamente de esos vectores componentes. Por lo tanto, tendríamos que ax va a ser igual a que a, o la magnitud del vector a por el coseno de θ, y tendríamos que ay va a ser igual a por el seno de θ. Y estas, pues, son mis componentes de ese vector. Entonces, conociendo el ángulo respecto de un eje de referencia y conociendo la magnitud, yo puedo determinar las componentes de un vector. Una observación importante, y es el hecho de que las componentes dependen de la referencia, ¿verdad? En cierta manera. ¿Por qué? Porque hemos establecido, de hecho, eso desde el principio, ¿no? El hecho de que los vectores componentes de un vector arbitrario dependen de la referencia. Así que debe tener una precaución al momento de trabajar con estos ángulos. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo mida el ángulo desde Y, mida este ángulo phi, por ejemplo, a que mida θ. Vea que, por ejemplo, para el ángulo phi, lo que usted conoce como AX no está en términos del coseno. Es decir, para el ángulo phi, usted va a tener que AX va a ser igual a ¿qué? A A por el seno de phi. ¿Cierto? Entonces, para usted determinar eso, tiene que dibujar el triángulo rectángulo que se forma arriba. ¿Ya? Aquí está el ángulo phi, esto de acá sigue siendo AX, esto de acá es AY y esto de acá es A. Entonces, debe tener esa precaución, porque vea que aquí se invierte el orden, ¿verdad? Entonces, no tomen como escrito en piedra el hecho de que AX se relacione con coseno y AY con seno, porque eso en realidad depende de lo que usted defina como referencia, ¿verdad? Entonces, deben tener esa precaución. Otra cuestión es que esas componentes perfectamente pueden ser negativas. Es decir, si ese vector, eso depende de en qué cuadrante se encuentre, ¿no? Si usted tuviera que el vector A estuviera en el segundo cuadrante, usted tendría que AY, por ejemplo, va a ser positiva y AX va a ser negativa, ¿verdad? Porque en el segundo cuadrante las X son negativas. Si estuvieran en el tercer cuadrante, ambas serían negativas, X y Y. Y en el cuarto cuadrante tendría que X sería positiva y Y negativa, ¿verdad? Entonces también hay que tener en cuenta eso al momento de trabajar con cantidades vectoriales. Ya, de tener esas precauciones. ¿Ya? Pero pues son cuestiones bien simples, son cuestiones de la geometría del sistema. ¿Ya? No debería haber mayor complicación con eso. Bueno, entonces vean que hasta ahorita tenemos una exnotación en la cual si usted conoce magnitud y dirección de un vector, usted puede determinar las componentes de ese vector, ya conforme un sistema de referencia. También es posible hacer el efecto inverso, es decir, que conociendo las componentes del vector, usted puede determinar magnitud y dirección. Porque vean que aquí es, conozco magnitud y dirección, determino componentes. Ahora lo que voy a hacer es, conozco componentes, determino magnitud y dirección. Entonces vamos a ver eso un poquito más a detalle. Entonces, yo puedo expresar magnitud y dirección en términos de sus componentes. Observando este triángulo rectángulo que yo tengo acá, ¿cómo podríamos expresar la magnitud de A? Vea que todas esas son magnitudes, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo expresar la magnitud de A en términos de sus componentes? ¿Qué podríamos hacer para representarlo? Podemos utilizar Pitágoras, Lee.
¿Sí? ¿Qué establece el teorema de Pitágoras? Bueno, entonces la hipotenusa es igual a la suma de ambos catetos, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Ajá. La hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Es Sí. decir, a al cuadrado igual a ax cuadrado más ay cuadrado. ¿Todos Así de acuerdo? es. Sí. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo obtener la magnitud de A. Vamos a silenciar aquí. Ay, qué bruto. Entonces tenemos que la magnitud de A va a ser la raíz cuadrada de todo esto. Y con eso ya obtengo la magnitud. Entonces ya tengo esto, ¿verdad? Muy bien. A partir de los componentes, tengo magnitud. Ahora, me falta la dirección, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar la dirección de ese vector a partir de las componentes? O sea, la fórmula que como para determinar la dirección tiene que depender de AX y de AY. Así como la fórmula que determinamos para la magnitud depende de AX y de AY. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Yo ya conozco lo de coseno y ya conozco lo de seno, ¿verdad? Entonces yo ya sé que el seno de teta entre el coseno de teta es igual a Tangente. la tangente. Y la tangente de teta, conforme a lo que tenemos arriba, sería la relación entre seno y coseno. Es decir, AX entre A sobre AY, perdón, al revés, ¿no? AY entre A sobre AX entre A, ¿cierto? Esto pues se cancela, evidentemente, y tendríamos pues que la tangente de teta sería igual a la relación entre AY y AX. Por lo tanto, tendríamos que la dirección de ese vector va a ser la tangente inversa, ¿verdad? De AY sobre AX. Y esa sí ya la tenemos, ¿verdad? Ya con eso encontramos la dirección en términos de las componentes. ¿Ya? Muy bien, entonces vean que pues hay varias, eso nos da como resultado que podemos representar de dos maneras los vectores. Una es esta, en términos de las componentes, y la otra es esta, en términos de magnitud y dirección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo es bien intercambiable, como pueden notar, ¿verdad? Bueno, entonces esos son parámetros importantes acerca de la notación analítica.